obviamente estamos en la compañía siempre de gente querida, de gente realmente respetada, y hoy es un día especial, hoy 3 de julio, Día Nacional del Locutor. Ya lo expliqué en el bloque anterior el porqué, pero ya tenemos en la línea a una de las grandes voces de la ciudad de Resistencia. Él es obviamente la voz ceremonial de la Municipalidad de Resistencia, locutor recibido del ISER. Ya van a escuchar el semejante caño que tiene allí en la voz. Bienvenido a la mañana de Contacto Inicial del Locutor Nacional, Rubén Fernández. ¿Cómo te va? Walter y Martín, te saludamos. Hola Martín, hola Walter, muy buenos días. Bueno, muchísimas gracias por tantas palabras. Pensé que estaban hablando de otra persona. Claro. Vos te estabas dando vuelta y decías, ¿quién más está conmigo? Claro, yo decía, bueno, ¿a quién más pusieron en línea? A ver, hablaban de alguien que tiene un caño importante. El único caño que se me ocurre es AMEP en este momento. Claro, del agua. Pero viste que en la jerga nuestra decimos cuidar el caño, cuidar la gola, cuidar obviamente nuestra garganta, ¿no? Exactamente, y por cierto, ¿cuánto les debo por tantos elogios? No, che? Por favor, al contrario, con un micro publicitario, o con un avance publicitario cerramos. Dale. Bueno, Rubén, contanos un poquito, bueno, ¿a qué atiende este día? ¿Cómo lo sentís vos personalmente y también profesionalmente? Bueno, a ver, profesionalmente y personalmente van de la mano en este caso, porque en este 2025 ya estoy cumpliendo 30 años de haberme recibido, de haber rendido ese, a ver cómo definirlo, ese terrorífico examen habilitante que me dio justamente la matrícula y el carnet de locutor nacional. Yo tuve la suerte, para muchos, desgracia para otros, de haber tenido como directores del ISER en aquel momento a una junta directiva catalogada como la Inquisición, para que te des una idea. Sí. Que era el director Guillermo Lázaro, fallecido él, el vicedirector Carlos Farenga, radicado actualmente en España, tremendos locutores todos ellos, por cierto, y un foniatra llamado Carlos Parmigiani, que también falleció, que era el terror de las gargantas. Miró. Te puedo asegurar que las gargantas, las cuerdas vocales temblaban ante el solo hecho de escuchar su nombre, porque justamente requiere de ciertas condiciones foniátricas para que podamos ser locutores. No pasa solamente por la voz ni por la dicción, sino justamente por las condiciones en que tengamos la garganta, que la tengamos en buenas condiciones, que no tengamos pólipos, nódulos, ni irritación, ni ningún tipo de problema que nos permita una correcta fonación. Eso, ya te digo, eso ocurrió hace 30 años, que me acuerdo al día de hoy, que cuando terminé de rendir el examen, que era básicamente lectura y una improvisación, no pregunté, leí bien, hablé bien, no. Yo tenía el problema de la respiración audible. Entonces, lo primero que, cuando terminó el examen, lo primero que pregunté fue, ¿se me escuchó la respiración? O sea, me importaba un rábano que haya leído bien o mal. O sea, mi preocupación era precisamente la respiración, justamente ante la presencia de semejante foniatra. Pero bueno, por suerte salió todo bien y acá estamos. Así que disfrutando de esta jornada, recibiendo muchos saludos que nunca me voy a cansar de agradecerlos. Por tantas buenos deseos, buenas intenciones, y bueno, y el reconocimiento también que tiene esta profesión un poquito bastardeada, ¿no? Propia de esta parte del país, y con esto creo que se me va a enojar mucha gente, pero todavía en el norte argentino, hablo del NEA y del NOA, es decir, nordeste y noroeste, todavía se confunde y se iguala lo que es la profesión del locutor y del periodista. Claro que sí. Cosas tan diferentes como decir ingeniero y arquitecto, como decir médico y enfermero. Vos vas a Buenos Aires, por ejemplo, vas a Capital, que es un mercado extremadamente exigente, que es literalmente la selva en lo profesional, y a un ingeniero vos le decís arquitecto, o a un arquitecto vos le decís ingeniero, y te miran muy feo. Claro. Muy feo. A un locutor vos le decís periodista, o a un periodista le decís locutor, y te van a mirar feo también. Y fíjate hasta qué punto existe
esa suerte de rivalidad, ¿no? Que hay una rivalidad sana, una rivalidad profesional, pero dejando en claro también que son profesiones diferentes. Exactamente. Son compatibles en el sentido de que estamos en los medios de comunicación, pero obviamente son diferentes las tramas y por supuesto también las posiciones. Es así, Rubén, ¿no? Totalmente. Para que quede un poquito más claro, el periodista recaba la información, genera la información, forma la opinión del ciudadano. Vaya responsabilidad la que tiene el periodista. Sí. Y por cierto, a través de la redacción o a través del lenguaje oral, expresarse de la mejor manera posible utilizando la vasta riqueza de vocabulario que tiene nuestro idioma. Exactamente. Los locutores somos más emisores de ese mensaje, de esa noticia. Ojo, podemos tener o podemos cumplir funciones periodísticas si el medio en el cual trabajamos así nos lo pide. Pero somos más de transmitir el mensaje del periodista o la noticia del periodista. Ojo, la rivalidad a partir de allí surge toda vez que los locutores, y solamente los locutores recibidos con carnet, tenemos la atribución, por ejemplo, de mencionar una marca, de nombrar un comercio, de nombrar un partido político, de hacer un llamado a la solidaridad al aire, de nombrar un tema musical, de nombrar una página de internet. Eso no lo puede hacer un periodista, por ejemplo. Entonces, ahí también comienza esa suerte de recelo que existe, ¿no? Pero lo nuestro es más el habla, más lo oral, ¿no? Y antes se pronunciaba esto, mi querido Rubén, porque bueno, aquí en la región existía una radio AM que era la vieja Radio Chaco, en donde tenía un sector aparte, que era una cabina de locución aparte, en donde en su momento Susana Ordenavía, que era la locutora oficial justamente de esa emisora, daba las noticias luego de los programas de radio que entre corte y corte se utilizaba 5 minutos para repasar todos los títulos de la mañana, de la tarde o inclusive estafetas rurales que servían también para la comunidad rural saber, digamos, de la actividad y demás, ¿no es cierto? Entonces, claro, la gente identificaba a todos aquellos hispanohablantes, como se dice, como locutores o conductores, digamos, en toda la franja horaria de en aquel entonces de la radio, ¿no? Claro, a partir de allí también viene el tema. Después, bueno, a partir del año 1951 ya se profesionaliza la locución, se crea la Sociedad Argentina de Locutores. Uno de sus creadores, fue nada más y nada menos que Roberto Galán. Y sí, en aquella época de la vieja LT5, y vos mencionaste un nombre ilustre, Susana Echavarría, también estaba un grosso que fue don Oscar Roberto Ayala, uno de mis referentes, Ricardo Cocortiz, que justamente, como bien lo mencionabas, estaba el estudio grande, donde se desarrollaban los programas, inclusive un estudio enorme donde cabía tranquilamente una orquesta para que toque en vivo, y atrás una cabinita muy chiquitita donde estaban los locutores de turno. Lo mismo ocurría, mejor dicho, en los canales de televisión. Si alguno fue al viejo Canal 9 de Resistencia o al viejo 13 de Corrientes, ni hablar de los canales de Buenos Aires, estaba el estudio mayor y más grande, donde con toda la escenografía montada, y a un lado una cabinita casi que aislada, con un micrófono, y allí estaba el locutor o locutora de turno, que en su momento, como vos bien lo mencionabas, a cada hora decía la sigla del canal, daba los datos del tiempo, pero después, ya con la presencia de locutores al aire, y con el avance y el progreso y la evolución de los programas, el locutor de cabina estaba allí a veces 6 horas sin hacer absolutamente nada. En caso de que ocurriera alguna emergencia, por ejemplo, una salida fuera de transmisión, por ejemplo, por un corte de energía, entonces se volvía al aire y decía, bueno, a partir de este momento continúa su transmisión LT81, TV Canal 9, o hemos interrumpido nuestra transmisión debido a un corte en suministro de energía eléctrica. Exactamente. Y eso era todo. O a veces, como no pasaba nada, estaba el pobre locutor o locutora mi alma durante 6 horas allí, tomándose un cafecito o tomando
tomando agua, tomando mate. O haciendo tarea administrativa, en muchos de ellos también, para cortar el tiempo. No, a lo sumo capaz que redactar alguna que otra noticia, alguno que otro flash. Pero más que nada en el caso de las radios. Sí. En el caso de los canales no, los locutores de cabina tenían una función muy pero muy específica, que era esa guardia en caso de que ocurriera algo durante la transmisión. Correcto. Vos sabés que siempre nosotros decimos que nosotros somos la radio, la tradicional radio. Bueno, ahora estamos ya emplazados y nos estamos obviamente ya transformando poco a poco en streaming, otro formato nuevo devenido de la pandemia para este nuevo periodo, y demás. La conexión digital es la que prima hoy por hoy y es la más económica, inclusive también, mi querido Rubén, que quizás coincida conmigo, que es la menos gremial, entre comillas, porque, bueno, obviamente, como no pasa en las grandes capitales, aquí obviamente no hay un gremio que te presione atrás para contratar un personal profesional, un locutor con carnet, un técnico obviamente con matrícula habilitante, o un periodista con título, sino que hoy ya el formato digital incluye a todo. Al que quiera expresarse se expresa, lo que importa es el contenido, ¿no? Claro, vos tocaste también un tema muy pero muy interesante. Es justamente, por un lado, el tema del streaming, lo cual genera o sea, no lo llamaría muerte, pero sí el deterioro al aire de la radio. El ocaso. Exactamente, el ocaso, esa es la palabra, el ocaso, pero mejor imposible, te lo haber dicho. En algunos países europeos, principalmente países nórdicos, como Noruega, como Países Bajos y demás, por ejemplo, prácticamente no hay radios de aire, no existen. Sí, sí. El concepto de ellos es que las ondas de radiofrecuencia contaminan el aire. Entonces, todo se transmite por internet. De hecho, en esos países, hace 5 años, un poco más, ya no se fabrican más vehículos con motor a explosión, con motor a nafta o gasoil, ahora todo eléctrico. Sí, sí. Bueno, en el caso nuestro, se está llevando adelante esa metodología, pero también pasa algo en ese caso de la radio, y es, como dice la canción, el video mató al ídolo de la radio. A partir del momento en que se empezó a poner una cámara en un estudio de radio, a partir del momento en que se empezó a transmitir radio por streaming, que el streaming, por supuesto, en la mayoría de los casos implica video, ya la radio también perdió esa magia. Claro. Entonces, antes la radio era, o sea, tenía la responsabilidad de generar imágenes que ingresen por los oídos del oyente. Exactamente. Sí, o sea, de la audiencia, perdón, para no ser redundante. Cosa extremadamente, así como difícil, que obligaba a que quien genere esas imágenes tuviera el profesionalismo necesario para hacerlo, pero también la responsabilidad que ello implicaba. Y eso se perdió prácticamente. Ahora cualquier emisora de radio que transmite por internet tiene su camarita de video, entonces uno ya le conoce la cara a quien está hablando, le conoce los gestos de manera, le conoce la voz, y por lo menos para mi criterio, para los que somos animales de radio, como el legendario Lalomir, se perdió esa magia, lamentablemente. Repito, yo soy más de lo que es el off, ¿sí? No tanto el on. De hecho, vos me has visto trabajar en actos, y mi ubicación es detrás de escena. Es detrás de escena, pero viendo lo que ocurre en esa escena. Es una ubicación, llamarla estratégica si querés, pero siempre en off. Siempre en off, tratando de pasar lo más inadvertido posible, porque bastante expuesto ya está uno con la voz. Exacto. Exactamente, exactamente. Rubén, y por último, y agradeciendo también este contacto, esa experiencia personal, me habías dicho también personalmente que has pasado por distintas frecuencias moduladas en Capital Federal, entre ellas la más reconocida es Rock and Pop, la experiencia también de pasar y que tu voz suene en toda Latinoamérica.
a nivel personal, porque eso es lo que quiero resaltar, ¿eh? Nosotros somos humanos, somos obviamente gente laburante de la voz y de la comunicación. A veces escucharnos o vernos o ver reflejado nuestro trabajo en la voz, o mejor dicho, en la imagen, o quizás en el asombro de la otra persona, la que nos sigue y la que nos hacen aguante pero sin conocernos. ¿Qué experiencia podés rescatar de eso? ¿Qué valores podés sacar justamente en conclusión? A ver, es un mimo muy lindo al alma de uno, al ego. El ego también se alimenta. De hecho, vos lo sabés tanto como yo, que nuestra profesión y nuestro ambiente tiene muchísimo ego, tiene demasiado ego, y esa competencia de egos a veces suelen llevar a puertos no muy buenos. Pero es algo muy lindo que la gente sin verte te diga, vos sos el de tal publicidad, sí, sí, vos sos de tal radio, mira vos, bueno, mucho gusto, y ver esa cara de asombro, que justamente la mayoría de las veces, che, mucho gusto, qué tal, qué lindo, sí. O sea, se rompe esa magia, pero bien. Otras veces, como hablábamos recién de lo que es la magia de la voz, uno forma una imagen en torno de esa voz, y a veces, que me ha pasado a mí, ver que esa voz no coincide con la imagen que uno se formó, también claro, genera cierta desilusión. Pero, sí, porque creen que todos los locutores, ¿viste?, somos rubios, altos y ojos verdes, ¿viste? Totalmente. Exactamente. O sea, a ver, yo mismo he sido la desilusión de mucha gente, claro, ojo. Exactamente. Como también, o sea, por ejemplo, una de mis más grandes desilusiones, por ejemplo, Alejandro Dolina. Claro. Yo Alejandro Dolina lo escucho desde que salió por primera vez en la vieja Radio El Mundo, año 1985, que yo era recontra purrete, tenía apenas 12 años, y yo a Dolina lo pensaba en un señor gordo, cabezón, canoso y pelado. Y todo al revés, era delgado, pelo largo, flaco y hippie. Totalmente. Hasta que un día vi la barra de Dolina en el viejo Canal 11 y se me vino el mundo abajo. ¿Viste? Hasta que, bueno, lo conocí personalmente, tuve el honor de poder entrevistarlo, también un tipo muy accesible, por cierto. Pero que se rompa esa magia, a veces, o sea, profesionalmente tiene su punto de vista, tiene su buena perspectiva, pero en el oyente común muchas veces constituye una desilusión enorme, y con la agravante de que ese oyente deja de escucharte. O si no te sigue el doble, pero ya sabe de vos, claro, eso es lo importante. Claro. Rubén, de ya, te agradezco este grato momento, charlar contigo es muy bueno, realmente tenemos muy poco tiempo a veces en la vida, para cruzarnos, pero siempre a través del WhatsApp te comparto algunos trabajos míos, y como siempre digo, quedo a la evaluación de mis colegas, porque creo que aprendo mucho de ustedes, y obviamente también aprendemos todo un poco, porque siempre somos estudiantes, eternos estudiantes, y más en este mundo cambiante como es la comunicación, hay que estar atento a los grandes cambios, a las grandes tendencias. Así que te agradezco este momento para charlar con nosotros, ¿sí? No, el agradecido soy yo, Martín, Walter también allí. Es un honor realmente que reconozcan el trabajo de uno, es un privilegio, es un placer muy, pero muy lindo. Y por sobre todas las cosas, si alguna autoridad, algún funcionario está escuchando el programa, es el pedido que yo hago todos los años, ¿no? Que así como se reconoce a los periodistas en su día por la loable y abnegada tarea que realizan, que no es poca cosa, por cierto, a través de agasajo, los locutores también, loco, también merecemos nuestro agasajo aparte. No desmerecemos a los periodistas, no desmerecemos a los operadores de radio en absoluto, al contrario, los respetamos y los admiramos, pero también los locutores merecemos cierto reconocimiento, no entre colegas, porque entre colegas, como vos bien dijiste, los reconocemos constantemente, pero sí por parte de las autoridades que reconozcan nuestro trabajo. Ojalá. Un cortito, señores, si ustedes quieren tener una voz impecable y profesional,
Martín Sánchez es el indicado. Martín Sánchez, la voz para ustedes. Muy bueno, mi querido. Te agradezco este momento, que siga disfrutando de este día y ojalá en la vida nos encuentre tomando un café muy pronto también aquí nomás en nuestra ciudad, ¿sí? Un abrazo. Un abrazo, colega. Muchas gracias. Hasta luego.